La comparación del día de hoy, que está en el portal impactodeportivo.rd.com, usted puede ir luego del programa, porque ahora usted va a escuchar el debate y también yo se lo voy a leer para que usted, por lo menos ahora, no tenga que dejar de sintonizar y entrar. Miren, la comparación del día de hoy, Mendy López versus Félix José, ese es el título. ¿Quién fue mejor pelotero en Lidón? Este artículo escrito por Franklin Mirabal, el editor deportivo de impactodeportivo.rd.com. Arranca diciendo: el trono del rey de los jonrones en Lidón ha ido cambiando de mano. Rico Carty gozaba, como dice Franklin con Z, gozaba sus 59 jonrones. Luego llegó Félix José y lo tumbó con 60. Y más adelante, Mendy López también superó a Félix José con 61. Dicho sea de paso, es la comparación del día de hoy. Pero el monstruo, Juan Francisco, los borró a todos del mapa con 84 cuadrangulares y si lo dejan, llegará a 100. Sobre Mendy y José, es bueno apuntar que forman parte de la élite de los mejores jugadores de Lidón. Ahora bien, nace la pregunta: ¿quién fue mejor pelotero? Mendy López tuvo una carrera de 14 años, remolcando 231 vueltas, anotando 211 carreras, pegó 76 dobles, 375 hits y tuvo un promedio de 2.57. Para los aguiluchos, Mendy fue grandioso. Pero ¿qué dicen los números de Félix José? Promedio de bateo de 2.81, 574 imparables, 113 dobles, 19 triples y 60 cuadrangulares. Un punto relevante a su favor: ganó 2 premios de jugador más valioso en las temporadas 2000-2001 y 2002-2003. Pero hay más. Es de los pocos jugadores de Lidón en ser líder en cuadrangulares, líder en bateo y líder en remolcadas en temporadas distintas. Y se abre la pregunta: ¿quién fue mejor, Mendy López o Félix José? Arrancamos con Franklin Núñez, que también, él los vio a los dos desde sus inicios de carrera. Saludos, Franklin. Gracias. Bueno, son dos grandes peloteros y los dos tienen cosas que le favorecen y no le favorecen. Por ejemplo, Mendy López le favoreció jugar con un equipo como las Águilas Cibaeñas, un equipo de buena exposición con relación a las estrellas. Eso obviamente hacía que la gente viera más sus números. Ahora, ¿qué le perjudicó? Él jugó al lado de muchas estrellas y en cierto modo eso hacía posible que la gente no valorara en ocasiones en su justa dimensión todo lo que él podía hacer. Con relación a Félix José, gran parte de sus mejores años fueron con el conjunto de las Estrellas Orientales, un equipo, por decirlo así, de menos exposición que el de las Águilas Cibaeñas. Pero bien, Félix José, desde que jugó con el Licey y con las Estrellas, siempre fue un jugador de todos los días, siempre fue un estelar. En un tramo de su carrera fue el jugador más temido, el mejor bateador de esta liga. Un hombre que no solamente te podía aportar en cuanto a jonrones, sino que era un bateador fino. Félix José dominó la liga por muchos años. No hay duda de que Mendy López tiene grandes números, pero nunca tuvo un dominio en la liga como sí la tuvo Félix José. Si partimos de ahí, pues yo no tengo duda de que Félix José en esta liga pues fue mejor que Mendy López, no sin antes dejar de reconocer los grandes aportes de Mendy, que era un tipo que, como se dice popularmente, mojaba pero no empapaba. Hacía muchas cosas, no se veían tanto, porque repito, jugó al lado de muchas estrellas, gran parte. No fue todo el tiempo, es una desventaja que él tiene con relación a Félix José. Mendy López inclusive vino a ser un regular, un jugador de todos los días con las Águilas Cibaeñas, ya en en los últimos 3 o 4 años de su carrera, contrario a Félix, que siempre fue un jugador de todos los días.
Bueno, Yo me quedo con entonces, Félix José. Franklin Núñez se queda con Félix José. Vamos a pasar ahora con Jordaniel Abreu para ver cuál es su favorito entre la pregunta de quién fue mejor pelotero, Sí. de Mendy López o Félix José. Sin duda son dos grandes, históricamente hablando, precisamente con el tema del poder. Dos tipos que conectaron más de 70 jonrones sumando todas las etapas. Dos tipos que remolcaron más de 300 carreras en todas las etapas. Pero si tomamos en cuenta la durabilidad de Félix José, o sea, Félix José le llevó 900 apariciones a Mendy López. Y aún así, si vamos a López ajustado, el mismo Félix José terminó con uno de 119. En el caso de Mendy López, terminó con uno de 116. Con todo y que, como te dije, el OPS de Mendy también es muy similar al de Félix, 809 a 800, 809, 807, o sea, son muy similares, prácticamente iguales. Sin embargo, el tema de Félix José es el factor estadio, jugó mucho en el Quisqueya, el Tetelo es un estadio de menos ofensiva que el estadio Cibao, donde Mendy López jugó toda su carrera. Como bateador, Félix José en un tramo de su carrera fue el Barry Bonds de esta liga prácticamente. Estamos hablando de un tipo que te podía batear 360, 370 y te daba 11 jonrones y 3, aunque claro, Mendy López dio más veces 5 cuadrangulares por temporada. Félix José solamente lo hizo 3 veces, pero te podemos decir que Félix José dio más veces cifras dobles de cuadrangulares que Mendy, aún jugando en un estadio de menos ofensiva que el estadio Cibao. O sea que posiblemente la ventaja de Mendy era el estadio para hacer ofensiva. Incluso yo puedo también dar el argumento de que Félix José fue la cara de las estrellas. Sin embargo, yo no puedo decir lo mismo de Mendy López, porque el tipo chocó con Luis Polonia, chocó con Tony Batista, que a mi entender fue mejor jugador también que Mendy López, y con el mismo Miguel Tejada, que aunque quizás no tenga los números de ninguno, por el tema de que jugaba mucho en grandes ligas, pero llegaba en postemporada y se convertía en un factor determinante para ese equipo. Esas 3 figuras estaban por encima de Mendy López en las Águilas Cibaeñas. No es restándole a Mendy. Mendy es uno de los mejores jonroneros de la historia, pero tú tomas en cuenta la durabilidad, la consistencia y la capacidad de bateo de Félix José, aparte de jugar en una posición que claro, jugaba right field, el caso de Mendy la primera base, una posición más exigente a nivel defensivo. Por lo tanto, entiendo que Félix José está por encima de Mendy López. Bueno, también Jordaniel Abreu se queda con Félix José. Vamos a escuchar ahora, pasar a la izquierda y Al lado de la izquierda. ver qué piensa Hasta adentro también combinado. El lado de la derecha y el lado de la izquierda. don Daniel Araujo. Miren, Mendy López, no hay dudas. En un momento tenía incluso el récord de cuadrangulares de la Liga Invernal Se de lo la rompió República Félix Dominicana hasta que se los rompe Félix José. Sí. No, espérate. No, se al los rompe revés, Juan al revés. Francisco. Exacto. Mendy se lo Bueno, rompió Mendy a se- Félix exacto, José. Exacto. Exactamente. Y es un jugador con mucha longevidad aquí en la Liga Invernal de la República Dominicana y que toma una gran connotación por lo que hizo donde lo hizo, en una de las épocas más dominantes. Bueno, yo diría que en la época más dominante que ha tenido organización alguna aquí en la Liga Invernal de la República Dominicana, que fueron esas Águilas Cibaeñas de parte de la década de los 90 y parte de la década de los 2000. Ahora, tenemos que saber diferenciar lo que es un excelente bateador de lo que es un muy buen bateador. Y cuando hablamos de Félix José, hablamos de un tipo que tiene mejor OPS ajustado de carrera que Juan Francisco, con más turnos que Juan Francisco. Entonces, Mendy López no está en la conversación con Juan Francisco y con Félix José. Félix José está en un nivel superior, con estadísticas promedios ciertamente similares, pero como lo mencionaba Jordan, con una mayor longevidad y además enfrentando un factor parque mucho más difícil para bateadores. No podemos ignorar el hecho de que Mendy López es un ícono de las Águilas Cibaeñas,
pero jugando el 50% de sus partidos en el segundo estadio más fácil de la Liga Invernal de la República Dominicana. Y pónganse a ver el contexto ofensivo, el carreraje por estadio en los últimos 10 años, que es básicamente una extensión de lo que pasó en esa década de los 90 y 2000. El factor parque, sobre todo en la Liga Invernal de la República Dominicana, es un factor que hay que tomar en cuenta porque ciertamente tiene un efecto considerable. Sobre todo en esos bateadores de poder. Porque yo te voy a decir algo. Félix José era un tipo que aportaba muchas otras cosas como bateador, más allá del cuadrangular. Félix José podía ser Félix José, podía ser, quizás no a esa altura, pero iba a seguir siendo un tremendo bateador en cualquier estadio. Ahora, yo estoy seguro de que hubiese tenido unos cuantos cuadrangulares menos Mendy López si no hubiese jugado durante la mitad de su carrera, ¿verdad?, ahí en ese estadio Cibao. Así que Félix José, sin lugar a dudas, en algún momento el mejor bateador de la Liga Invernal de la República Dominicana, algo que Mendy López para un servidor nunca lo llegó a hacer, porque señores, Tony Batista en su equipo era el mejor bateador por encima de Mendy López. Bueno, yo creo que hay un consenso aquí en el staff de Impacto Deportivo. Ya mis 3 compañeros han dicho que Félix José es mejor pelotero en Lidón que Mendy López. Y yo, que particularmente... ¿Va a llevar la contraria? No, espérese. A mí me gusta mucho ver los niveles de los jugadores. Y te voy a decir algo. Esta comparación que la han traído muy buena los fanáticos, y Franklin se ha hecho eco de ella y la ha publicado, como siempre, complaciendo al fanático. Esta comparación, cuando uno ve, por ejemplo, si uno empieza a desglosar, Mendy es un poquito maltratado por el inicio de su carrera. Mendy debuta en el 94, pero viene a ser un jugador estelar ya cercano al 2000. Recuerden que él coincidió mucho con Guillermo García y eso le impedía jugar esa posición. Exactamente. Y con un cuadro interior también, porque él inició como infield, jugando segunda base. No es culpa de Félix José. No, por eso ahí es que quiero ir, Daniel. El problema está que Mendy es un poquito afectado por los porcentajes y usted diría, bueno, hay una distancia entre los dos, pero vámonos a 3 temporadas donde ya Mendy era el Mendy López de los 61 cuadrangulares, pero sobre todo un Mendy López ya con confianza y siendo un grandísimo pelotero. Miren los números de Mendy López, por ejemplo, en el año 2000. En el año 2000, en 32 partidos, Mendy López conecta 6 cuadrangulares, batea 280, ya ahí él empezó a hacer el Mendy. Pero en el 2001, él batea 323, con un OVP de 418, un slogan de 583, 63, un OPS de 981. Wow. ¿Tú sabes cuánto metió para la calle ese año? ¿Cuántos? 10 metió para la calle. Yo te voy a tomar ese mito ahora. Cuando tú des esos números, yo te doy el mito. Pero usted dice que esos números son mitos. No, porque parece que fue en Nintendo que lo puso. ¿Se lo inventaron fue? No, mínimo. Cuando hablo del mito, quiero decir que se sorprende con esos números. Yo le voy a dar lo de Félix José, que fueron mejores. Pero entonces, ahí es que te digo porque yo no estoy diciendo que él tuvo mejor año, porque Félix José ese año batió 370, me parece, 370 y pico. Sí, 376 en el 2000. 376. Pero este batió 341, 323. Pero metió 10 y remolcó 40. Entonces, si nos vamos al 2002, donde él sigue jugando todos los días y donde sigue siendo un jugador ya estable, metió 7, remolcó 31, batió 269 y un OVP de 351. Y al año siguiente, una vez más, Mendy López mete 7. Entonces, Mendy López en un lapso de 3 años metió 24 para la calle. Y si nos vamos a los siguientes 2 años, 5 cuadrangulares más, 8 después, 6 y 9 en el 2008,
que fueron sus años donde él se mantuvo siendo un pelotero élite de la liga. Sí. En ese lapso, Mendy es un pelotero que puede competir para ser top 15 en la liga. En esos años de su carrera. Tiene un caso. Y El problema también, es que Pero una top carretera 15 nosotros- dentro de esa época. bueno, cuando tú comparas O de la historia. eso para la No, no, historia, él dice en esa época. en ese lapso, él tiene estadísticas para hacer, si tú le quitas los años de adaptación que él jugó como suplente, y también Mendy tuvo algo que no tuvo Félix José. Mendy alargó, extendió su carrera con números pobres, porque Félix José tuvo 2 años malos al final y ya salió del béisbol. Pero Mendy se mantuvo siendo un tipo jugando con las Águilas que ya tú veías que Él dijo que no salió del béisbol, dijo, muy sacado. que ya tú veías que él no estaba. Ahora, con todo eso, la comparación se cierra un poquito más. Pero aún así, yo entiendo que Félix José, no, y no voy a decir categóricamente como mi amigo Franklin Núñez, por mucho, pero sí, él tiene una ventaja, yo creo que notada, marcada, Sí. ante Mendy López, para yo decir que me quedo con él en esta La comparación. diferencia entre uno y otro es simplemente lo siguiente. Los dos explotan tarde, hay que Sí. decirlo. Los dos tienen sus mejores temporadas luego de un cierto grado de edad. Pero cuando tú miras Pero el Félix, mejor... espérate. No, Félix con el Félix Licey José metió con mano 22 aquí. años, venga Aquí acá, metió Bárbaro. mano con el Licey. pero estoy hablando, con 22 años dio 2 honrones. O sea, lo que te quiero decir no es un Chequea el tipo- round robin de ese año. Que tú estás en regular. Chequeate el round Sí, robin. batió 400. Ah, sí. muchas gracias. Entonces, no es que... Lo No que es te que quiero decir, el tipo viene a tener sus mejores temporadas luego de ya tener prácticamente 35 años. Eso es lo que te quiero decir. ¿Quién? Félix José. ¿Cómo así? Pero después del 2000, ahí tenía 35 años y fueron sus mejores temporadas. Cuando él llega a las estrellas. Pero caballero, lo de Félix José, joven, lo que pasa es que También. Félix José tiene intermitencia en los años que jugó El aquí. tema lo que cambió de Félix José fue el poder. Eso es lo que te quiero decir. Que luego de los 35 fue donde él tuvo esas temporadas. Esa segunda etapa con las Exacto, estrellas esa segunda orientales. etapa con las estrellas orientales fue donde se vio la mejor versión de Félix José. Se vio un Félix José adulterado, ¿verdad? Y en edad. Pausa.